El profesor Valentín nació en el pueblo de Mayagüez un 17 de septiembre del año 1986. Estudió Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica Recinto de Mayagüez, graduándose en el año 2010. En ese mismo año comenzó a estudiar Ingeniería de Sonido en el Colegio de Artes y Cine y Televisión en Bayamón, donde culminó en el año 2012. Sus estudios graduados comenzaron en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán, completando una maestría en Educación Musical en el año 2016. Ha tenido varias publicaciones, lo que podemos tener el libro de Fake Info, La ilusión del conocimiento en el siglo XXI, El pensamiento del Homo sapiens, Infozombie, El exceso de información y su influencia en la concentración, La muerte de la educación, La generación del atajo, una de sus publicaciones más recientes, La educación obsoleta, entre otros. En la actualidad se encuentra en sus estudios doctorales, completando un doctorado en currículum y enseñanza en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de San Germán, y en la mañana de hoy estará brindándonos la conferencia magistral, La filosofía educativa de Puerto Rico. Con ustedes dejo al profesor Valentín. Gracias, Daniel. Educación, esto es una definición por Justo, probablemente ya ustedes han leído Justo. Él dice que la educación es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales. En palabras clave me gusta parafrasear eso como la capacidad de cómo pensar y en qué pensar. Nuevamente, podemos tener mucha inteligencia, pero si no tenemos la capacidad de cómo pensar en ciertas circunstancias y en qué pensar, prácticamente vamos a tener una vida inclusive más dificultosa, ansiosa y desesperada, porque esa es la inteligencia emocional. Y esta es una de las definiciones que menciona Justo. Por ejemplo, si nosotros definimos educar para tener un trabajo, muy bien, pero ¿qué vas a hacer una vez ya tengas dinero? ¿Qué vas a hacer con tu vida? A lo mejor dices, pues a lo mejor me voy a comprar un carro de lujo, a lo mejor me voy a comprar una casa, a lo mejor voy a irme de viaje, pero luego de eso, ¿qué vas a hacer con tu vida? Una vez ya tú tengas lo que es necesario para vivir, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cómo vas a pensar? ¿En qué vas a pensar? Prácticamente eso es lo que la verdadera educación. Podemos irnos de viaje, podemos comprar una casa, pero si seguimos en ese loop, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué alguna gente que prácticamente lo tienen todo, aún así tienen depresión? Nunca se han preguntado eso. ¿Por qué personas que tienen millones de dólares, que tienen fama, que tienen éxito, aún así tienen depresión? ¿Por qué? Porque prácticamente podemos ser exitosos en términos económicos, pero si no tenemos la capacidad en cómo hacer sentido de nuestra existencia, prácticamente vamos a estar en un loop buscando el placer constantemente, buscando qué nos puede hacer felices, pero al final del día no nos vamos a sentir a gusto con nuestra propia existencia. Y por eso les traje estos dos libros sumamente importantes y les traje algo de ese libro. Un estudio que menciona Haidt es que las personas, nuestro cerebro, tiende a estabilizarse cada 3 años. Nunca se ha comprado un carro y te gusta mucho y luego que pasan 3 años ya ni le haces caso. Te compras unas gafas, te gustan y ya a los 3 años ni siquiera te acuerdas dónde están. Pues eso pasa porque el cerebro se adapta cada 3 años y por eso las personas tienden a divorciarse en promedio. Luego de los 3 años, las personas cuando se ganan la lotería se vuelven más felices en esos 3 años, luego de los 3 años vuelven al nivel de felicidad que tenían antes. Las personas tienden a mudarse de apartamento cada 3 años, porque luego de los 3 años el cerebro se adapta a esas circunstancias y tendemos a seguir cambiando de objeto, de pareja, del lugar donde vivimos. ¿Y por qué esto es importante? Porque si no nos damos cuenta de esto, vamos a continuar viviendo en un loop y nos damos cuenta de que estamos realmente buscando algo que nunca vamos a encontrar, porque el ser humano, por naturaleza, siempre va a estar adaptándose y nunca va a estar satisfecho con lo que uno tiene. Cuando ustedes terminen el bachillerato, se van a sentir bien porque terminaron el bachillerato. Pero ¿qué pasa luego de la graduación? Inclusive, la satisfacción que uno siente en una graduación es bien corta. ¿Cuánto dura una graduación? 1 o 2 horas.
se acabó. Y todo ese esfuerzo que estuviste 4 años, 5 años, termina en menos de 1 hora. O sea que te esforzaste y esa satisfacción está menor que cuando te ganaste una buena nota en un examen. So que prácticamente no podemos hacer algo específicamente por sentirnos bien, sino porque tenemos que buscar un objetivo que sea aún más allá que el simple placer. Otro dato importante, eso de los 3 años también pasa en las relaciones. No sé si ustedes han escuchado la diferencia entre el amor compasionado y el apasionado. Prácticamente el amor compasionado es lo que llamamos crush, cuando tú conoces a alguien y te sientes bien feliz porque estás enamorado o enamorada. Suele pasar lo mismo. El cerebro se siente bien feliz en los primeros 6 meses, porque es cuando conociste a la persona, pero luego de los 6 meses, el nivel del neurotransmisor dopamina, vuelve a caer y se estabiliza. ¿Por qué eso es importante? Porque prácticamente lo que eso implica es que la peor decisión que tú puedes tomar de si te quieres casar o no casarte son en los primeros meses que tú conoces a la persona. Porque prácticamente tu cerebro está en un shock de dopamina y te sientes bien feliz, enamorado, enamorada. Pero eventualmente ese amor o crush va a caer y entonces ahí es que entonces podemos tomar acciones más racionales, porque cuando estamos con dopamina, cuando nos sentimos sumamente felices, es cuando no podemos hacer decisiones racionales, porque nubla la razón. Y como muy bien menciona Haidt, el otro tipo de amor, que es el compasionado, ese es el que lleva mucho tiempo, que es algo más que tú enamorarte, es más bien un compromiso en donde ambos trabajan y se apoyan. Ese es mucho más difícil de trabajar y a lo mejor no se siente tan grande en placer, pero sí es mucho más difícil y más significativo a largo plazo. ¿Por qué les traje eso? Porque prácticamente es la manera en cómo podemos pensar sobre nuestra propia vida. Que esas es prácticamente las implicaciones de la verdadera educación, no solamente para trabajar, sino para hacer sentido de nuestra propia existencia, incluyendo en las relaciones. Así que educación no es lo mismo que instrucción. En muchas ocasiones confundimos lo que es educación con instrucción. Por ejemplo, cuando estamos en la universidad nos dicen que estás estudiando y te dicen, pues yo estoy estudiando porque yo quiero ser abogado, quiero ser abogada, quiero ser médico, quiero ser economista, quiero ser maestro. Pues prácticamente estamos hablando de instrucción, que no es lo mismo que educación, como voy a estar abogando más adelante. La instrucción tiene una limitación sobre la educación. El problema es que existen muchos factores sociales que inconscientemente nos instruyen diariamente sobre cómo yo debería vivir, sobre cómo yo debería utilizar mi tiempo, sobre cómo yo debería utilizar mi dinero. Y el problema es que prácticamente todos los días nosotros nos instruimos sin darnos cuenta de que somos instruidos. Por ejemplo, cuando estamos viendo las noticias, cuando estamos en social media, nosotros estamos siendo instruidos. Las personas cuando te intentan vender algo por internet te están instruyendo, esto es lo que tú necesitas un iPhone en vez de un Android, necesitas un Apple Watch, necesitas un Tesla, no un Corolla. Eso es instrucción, diariamente estamos siendo bombardeados por información que nos están instruyendo sobre cómo deberíamos vivir. Nunca se han preguntado por qué Facebook, ahora Metaverse, es gratuito y siempre será gratuito. Nunca se han preguntado eso. Porque es una red social disponible para todo el mundo, para poder comunicarse. Para eso es lo que nos venden, ¿verdad? Para poder comunicar. Es una influencia también. Te ayuda a que te la plataforma, pero en esa plataforma, basado en sus publicaciones, llevan a muchas conductas sociales. Eso es muy cierto lo que él acaba de decir, que influye en el comportamiento de las masas. Otra variable más importante es porque nosotros somos el producto. Por eso Facebook siempre va a ser gratis. Porque ellos hacen dinero de la información que le venden a otras compañías. Cuando usted está en el celular y usted compra algo por Wish o algo en Amazon, esa información ellos se la venden a un third party y le dicen, mira,
Josué compró esto, por ende, a él le gusta esto, vamos a venderle esta data a Kmart. Y ahora Kmart te envía ads directo a ti. Antes, tú veías los anuncios y todavía en la cajetera, ¿verdad? Tú vas guiando y ves un billboard, compra esto. Eso es un sistema de advertising ya antiguo, porque el hecho de que haya un billboard anunciando un perfume no significa que a mí me interesan los perfumes. Ahora a través de Facebook y social media los anuncios son directos, dependiendo de lo que tú compras. Lo que tú compras no es lo que yo compro. Pues ahora ellos envían la información directa, ¿sí? Y si buscan mucho de un tema en específico, a los 10 minutos te van a salir en tu página anuncios, videos relacionados a eso que tú buscas. A eso que tú buscaste. Porque ahora los advertising son directos, el target. A eso prácticamente antes, en los 50, era imposible. Y por eso prácticamente Facebook es gratis y seguirá siendo gratis, porque así es que ellos hacen el dinero, gracias a la información que ellos obtienen de nosotros, de nuestro comportamiento, dependiendo cuántos clics tú hundes y cuándo lo haces. La verdadera educación, y eso es lo que queremos hablar hoy, la educación no solamente es para adquirir un trabajo. En Estados Unidos le dicen, I make a living doing that. Yo me gano la vida haciendo esto. Pero es mucho más complicado cómo vivir y cómo decidir cómo tú quieres vivir a ganarte la vida trabajando en X trabajo, en X profesión. Y eso es lo que prácticamente el punto esencial de lo que vamos a estar hablando hoy. Este libro es sumamente importante por Neil Postman. Él era un educador de Nueva York y el libro se llama The End of Education, pero tiene dos significados. No solamente que la educación se estaba acabando para los 80 porque había muchos cambios sociales, sino que es el fin de la educación. Él utiliza como el fin esencial de la educación. Este libro es muy bueno y gracias a Daniel que me lo obsequió. Sumamente importante. Ella, bien similar a Justo, define la educación no solamente adiestramiento, que es lo que estamos hablando, no solamente instrucción, sino más bien el desarrollo integral. Esa palabra es bien importante. Integral es global, mucho más amplio. Integral de un ser humano, que implica lo físico, lo moral, lo intelectual y lo social. Es decir, que la educación no es solamente para yo adquirir un conocimiento, para yo ser funcional en un área de trabajo, sino para desarrollar lo que es la moral del ser humano. Cómo yo decido lo que está bien o mal. Eso prácticamente es mucho más difícil de enseñar que yo aprender unas destrezas específicas para un trabajo. Y la filosofía educativa, entiendo que ya ustedes tienen una noción más o menos de lo que es la filosofía educativa. En palabras claves, ¿qué es una filosofía educativa? Que a veces se nos hace difícil entender qué es. Filosofía educativa es la investigación de los problemas que hay en el sistema educativo. Y para hacer eso tenemos que leer y tenemos que investigar. La educación, el currículo, cuando uno lee la definición de lo que es currículo, prácticamente es carretera, ¿verdad? Una vía de lo que se debe enseñar y por qué se debe enseñar. Sin embargo, la educación cambia porque la sociedad va cambiando. La educación originalmente busca satisfacer una necesidad social y esa necesidad social va a variar dependiendo de dónde tú estás. Lo que hace falta en Puerto Rico no necesariamente es lo que se necesita en Finlandia. Por eso no necesariamente tú puedes coger un currículo de Finlandia y ponerlo en Puerto Rico, porque hay necesidades completamente diferentes. Así que la filosofía educativa busca auscultar esos problemas que hay en el sistema. ¿Por qué se enseña lo que se enseña? ¿Cómo se enseña? Eso prácticamente es la filosofía educativa. Y ustedes como maestros y maestras, cuando ya terminen de estudiar, tienen que continuar instruyéndose para saber si la forma en cómo se está enseñando realmente está siendo productiva, está siendo eficiente en Puerto Rico. Lo importante que quise traer es lo que es la pedagogía crítica. ¿Por qué la traje? Porque basado en lo que he investigado es una filosofía educativa, un teórico que nos inculca a criticar el sistema, a criticar la sociedad, a criticar el mismo sistema educativo. ¿Se está haciendo bien lo que se está haciendo o no se está haciendo bien? Si no han leído a Paulo Freire, es bien importante que lo lean. Él era original de
de Brasil. Entiendo que él vino a Puerto Rico una vez. A él lo sacaron de su propio país. ¿Por qué lo sacaron? Porque él prácticamente le estaba enseñando a leer a las personas que trabajaban en la caña, los agricultores. Él le enseñó a leer y escribir para que pudieran votar. Y el gobierno lo expulsó a él, porque ¿qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno, si tiene un pueblo que no sabe leer ni escribir, es mejor para el gobierno. ¿Por qué ustedes piensan eso? Más fácil de controlar. Exactamente. ¿Dijiste? Más fácil de controlar. Y por eso Paulo Freire ha sido y aún es controversial, porque él decía que la educación era darle las herramientas cognitivas al pueblo para que pensaran por ellos mismos. Y si hay que criticar al gobierno, pues que lo hicieran. Porque prácticamente eso es uno de los elementos más importantes de ser una persona educada. Tener la capacidad de pensar por ti misma, no solamente porque tu papá te lo dijo, porque el gobierno lo dijo, o porque mi vecino lo dijo, o porque lo vi en TikTok, sino tú realmente pensar y criticar, ¿es realmente cierto? ¿Y por qué es cierto? El fundamento es hacer una crítica, cuestionar, problematizar sobre el mundo en el cual coexistimos. No solamente ser consumidores de información, sino de estar conscientes de lo que nosotros estamos viendo y de lo que la sociedad nos está instruyendo constantemente. Porque como mencioné, todos los días somos instruidos inconscientemente cuando vemos las noticias, cuando vemos películas, cuando vemos social media, etc. Un ejemplo aquí de cómo se nos instruye. Como mencioné, tenemos que estar conscientes de cómo la sociedad nos instruye. En este libro sumamente importante que me lo prestó el profesor Héctor Malavé, menciona que los artículos de consumo, es decir, lo que uno compra, prácticamente está establecido por las celebridades. Si yo soy el que vendo una marca de zapatos, ¿qué personas yo tengo que contratar para que tú me compres el producto? Nunca se han preguntado. Si yo quiero vender este control en específico, ¿quiénes yo tengo que contratar para que la gente lo compre? Las celebridades. Lo mejor que yo podía hacer ahora es pagarle a Bad Bunny para que se saque una foto con este control. Y las ventas van a aumentar. ¿Por qué? Porque la gente se instruye a través del media. Si un artista usa una marca, ¿qué pasa con esa marca? Se vende rápido. ¿Por qué? Porque como decía Bandura, nosotros aprendemos imitando. Si tal persona usa algo, pues yo tengo que usarlo. O sea que somos instruidos sin saberlo. Y ese es realmente el objetivo principal de la educación. Tú cuestionar, si Madonna lo uso, ¿yo tengo que usarlo como individuo? No necesariamente, eso es algo que usted tiene que tomar. Pero usted consciente, no solamente hacerlo porque Madonna, Shakira, Lady Gaga lo usa. Pues eso es lo que él menciona. Y por eso la educación realmente nos hace conscientes de estas decisiones que aunque nosotros pensamos que las hacemos estando conscientes de estas, en muchas ocasiones son inconscientemente. Un ejemplo de este caso, ya hablamos de los productos, pero esto ha pasado a través de la historia. Edward Bernays le llaman el padre de la propaganda. Él era sobrino de Sigmund Freud. No sé si saben quién es Sigmund Freud. Pues él era sobrino de él. ¿Qué fue lo que él hizo? A él le llaman el padre de la propaganda. Para el 1929, culturalmente, el género femenino no podía fumar en público. Eso era como un tabú. La mujer no podía fumar en público, solamente los hombres. Una cultura sumamente machista. ¿Qué pasa? Esta compañía, la American Tobacco Company, quería aumentar sus ventas. ¿Y cuál fue la idea que ellos hicieron? Ellos contrataron a Bernays y le dijeron, ¿qué podemos hacer para aumentar las ventas? Y él dijo, pues lo que tenemos que hacer es que las mujeres fumen también, y en vez de solamente venderle cigarrillos a los hombres, las mujeres. Pero ¿cómo vamos a convencer a las personas para que lo hagan? Pues se hizo un movimiento. El movimiento se llamó la Antorcha de la Libertad. La Antorcha de la Libertad fue un movimiento que se hizo a través del periódico, la televisión, la radio, en donde se incitaba
que la mujer ahora iba a ser libre porque podía fumar. Es decir, como en estos tiempos, 1929, en estos tiempos prácticamente la mujer tampoco podía estudiar como lo puede hacer ahora. Por ejemplo, ir a estudiar leyes era algo que estaba empezando a cambiar. Pues ellos dijeron, pues vamos a hacer esta propaganda, este movimiento, para incitar a la mujer de que ahora va a ser libre porque va a poder fumar. Y se va a llamar la Antorcha de la Libertad. Y se hicieron mucha propaganda, como pueden ver aquí. Se hicieron carteles de mujeres fumando, rompiendo las cadenas y vendiendo, claro está, los cigarrillos. Inclusive, los doctores, los médicos tenían propaganda diciendo que fumar era algo sumamente saludable y más para la mujer, porque ahora iba a ser libre por fin, gracias al cigarrillo. Esta propaganda se hizo el día de Pascua, que es una marcha que se hace en Nueva York, en la parada de Pascua. ¿Y qué ellos hicieron? Ellos contrataron a muchos fotógrafos mientras las mujeres iban en los carros. Las mujeres se sacaron el cigarrillo de la media y empezaron a fumar. Ahí sacaron las fotos y eso lo esparcieron y se hizo sumamente viral para esos tiempos. Y cambió la opinión de la mujer. La mujer eventualmente empezó a fumar y claro está, lograron el fin, que el fin no era que la mujer se sintiera libre, que eso es ¿verdad? Eso ni hace sentido, ¿por qué tú vas a ser libre porque ahora fumas? Duplicaron las ventas, que ese era el objetivo principal de este movimiento. Por eso hoy día, cuando vemos un movimiento, sea el que sea, no solamente lo siga porque está trending, realmente hace sentido lo que estoy siguiendo. Realmente es verdad lo que dice esta gente. Eso es el pensamiento crítico que se supone que a nosotros nos enseñan en la universidad. Se supone, exactamente. Y las instituciones educativas son instituciones. Hacen dinero, claro está. Por eso la verdadera educación mayormente se logra en la educación informal. La educación informal es la que tú te das tú mismo en tu casa leyendo. Los libros que tú compras y lees independientemente si tu profesor te lo dio, esa es la verdadera educación. No significa que la educación formal, esta que está aquí, no sirve, sino que es incompleta. Necesitamos la formal y la informal. La informal, en mi opinión, inclusive es esta más importante, porque esa es la que realmente te despierta y te hace pensar más allá de solamente yo aprenderme una información para un examen, lo que también se llama The Banking Method, que es lo que decía Pablo Freire, la educación bancaria, que tú depositas información en el estudiante para que lo aprenda y ya. Pero cómo utiliza esa información para su diario vivir, no necesariamente se nos dice cómo. Como voy a mencionar ahora, ya que estamos hablando de eso, no sé si sabían que para el 2011 hubo un pico en la ansiedad en los jóvenes. Los niveles de ansiedad en los jóvenes subió exponencialmente. Lo que se sabe es que lo que cambió para ese tiempo, 2011, es que los smartphones se convirtieron más versátiles. Facebook originalmente no era para el celular, era para la computadora. Por ende, tú usabas el Facebook y cuando te ibas para la universidad, pues se quedaba en la computadora. Ahora tenemos acceso al Facebook todo el tiempo. Ahora, como dice Carl Newport, hay una correlación, no significa que hay causa y efecto, pero sí se sabe que hay una relación entre cuando los jóvenes comenzaron a usar Facebook y los niveles de ansiedad subieron. Es decir, que probablemente cuando se hagan más estudios se puede analizar un poco más profundo si realmente hay una causa y efecto entre el uso constante de redes sociales y la ansiedad y inclusive la depresión. ¿Por qué? Porque social media es, como menciona Carl Newport, es una herramienta de comparación social. Social media constantemente tú estás visualizando tu vida en relación a los demás. Y cuando tú ves que X persona se compró esto, se compró una casa, un carro, y yo no tengo un carro nuevo, pues empezamos a criticarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que menciona Carl Newport, que escribió este libro, Minimalismo Digital, y escribió también Deep Work. Realmente lo recomiendo.
tipos de pensamiento. Reactivo es cuando tú ves algo y lo haces, pero no estás pensando por qué. Si tú viste algo en TikTok, ¿realmente es cierto? ¿Cómo sé si es cierto? Pues cuando tú te cuestionas, ahí es que entra el pensamiento analítico, que es crítico. Pues prácticamente ese es el objetivo de la educación crítica, de tú ir más allá de lo que tú ves. No solamente reaccionar, sino criticar lo que tú estás viendo. No sé si recuerdan, cuando pasaron los terremotos, salió un artículo que había una barcaza que estaba haciendo fracking en Ponce y que eso causó los terremotos. Esa foto se hizo bien famosa en menos nada. Se hizo viral en Facebook. Las noticias contrató un helicóptero para buscar la barcaza. La barcaza nunca se encontró, pero la gente siguió creyéndolo. Ahí tenemos un ejemplo de cómo una noticia, sin verificar, se hizo rápido viral. Y no solamente se hizo viral, la gente lo creyó, sin verificar por qué. Porque reaccionaron y no pensaron más allá. Ese es el punto nuevamente de la educación. Y para culminar, le dejé dos citas. Una es por Yuval Harari, el profesor de Jerusalén, que dice que en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Es decir, que hoy día la capacidad de tú hacer sentido de toda esta información que vemos en Internet es prácticamente una habilidad que te da poder y te da las herramientas para hacer sentido de la vida. Y por último, para tener claridad, sin duda, necesitamos pensar críticamente sobre nuestra propia existencia o nuestra propia vida. Y hasta aquí tenemos esta presentación. Gracias.